Licenciado. Buenas tardes, licenciado. Qué gusto en saludarlos. Vamos a iniciar la clase de hoy retomando algunos puntos que no se pudieron ver en la clase anterior. Sin embargo, vamos a tratar de darle más énfasis a retomar la misma, ya iniciando hablando sobre algunos conceptos relacionados con el derecho. Entonces vamos a dividir en dos el día de hoy. Lo primero es retomar algunos aspectos importantes de algunos filósofos, siempre haciendo un breve recorrido histórico de algunos de ellos, para entrar al tema del derecho, que ahí tenemos muchísimo material a futuro, ¿verdad? Espero todos estén bien. Dentro de los personajes que no abordamos, está la figura del filósofo René Descartes. Este es un filósofo muy importante por varias razones. Una de ellas es porque este autor es considerado como el iniciador de la filosofía moderna. Así, al grado que planteó la duda metódica como mecanismo para conocer. Él decía poner en suspenso todo lo que aparentemente se sabe. Y cuando se refería a eso, decía absolutamente todo. Al llevar el método al extremo, se encontró que incluso podía dudar hasta de su propia existencia. Es decir, cuando la duda es total, en algún momento puede uno dudar de absolutamente todo, ¿verdad? Y de ahí surgió la esencia del racionalismo, ya poner en juego la razón. Él decía que todo lo aparente se sabe, pero él mismo dudó de su propia existencia en algún momento, ¿verdad? Este fue el filósofo que acuñó aquella frase de que, esa sí la hemos escuchado por muchísimos años, que dice, pienso, luego existo. Esa es una digamos, de las frases acuñadas por Descartes. Sin embargo, es una teoría que para muchos tampoco es plenamente válida, porque cuando uno dice pienso, luego existo, se está refiriendo a que uno razona, a que hay elementos para tener certeza de que uno existe. Sin embargo, cabría aquí la inquietud. ¿Qué sucede si alguna persona X, eh, ya sea por cuestiones genéticas o por cuestiones en sí biológicas o de nacimiento, nace con ciertas limitantes? Por ejemplo, no tener un buen razonamiento, no hacer uso de la lógica, eh, tener, digamos, algunas particularidades que lo hacen especial, ¿verdad? ¿Qué pasaría, digamos, si aplicamos la filosofía de Descartes de decir, pienso, luego existo? Esa persona hipotética que les menciono, ¿existe o no existe? ¿Existe, Lick? Existe, ¿verdad? Sí, efectivamente, existe, ¿verdad? Sin embargo, lo que aquí, digamos, es atendible es justamente la aplicación de la razón, ¿verdad? El uso de la razón.
así como la necesidad metódica, que para conocer algo hay que dudar. Lo que decíamos hace algunos días, que es necesario, digamos, cuestionar y replantear las ideas a manera de que uno no se quede solo con las definiciones fundamentales, ¿verdad? Porque a veces uno asimila o asume una serie de cosas como válidas sin serlas. Entonces, esa es parte de la esencia de la filosofía, digamos, el entrar a la discusión y hacer valer los puntos de vista haciendo uso de la razón. No oponerse por oponerse, sino simplemente tratar de ser lo más lógico posible y aplicar al máximo el sentido común. Siempre en ese recorrido vamos a encontrar en cualquier texto eh, de dichos filósofos a la figura de Locke. Locke es un filósofo inglés que data de 1632 a 1704. Él tenía una particularidad muy especial, John Locke. Él decía, pensaba que las ideas solo son reflejo de lo que hemos visto y oído. Imagínense pensar así, que las ideas son reflejo de lo que hemos visto y oído. Fuera de lo que hemos visto y oído, no existe. O sea, él pensaba así, ¿verdad? Opinaba que al nacer, nuestro pensamiento es como un pizarrón. A partir de lo que percibimos, decía él, directamente por los sentidos surge lo que él llamó ideas simples. Y en parte tiene razón, porque si analizamos, digamos, a un pequeño o a una pequeña, un niño, un bebé, en fin, está la ingenuidad pura, ¿verdad? Entonces, dependiendo la formación, va a ir asimilando y va a ir generando sus propias ideas. Al extremo que si no tiene una formación adecuada desde el principio, va a ignorar muchas cosas. Y de hecho eso lo planteamos en la vida, ¿verdad? Por ejemplo, si nosotros vivimos en un lugar totalmente aislado, en donde no haya mayores avances, nuestras necesidades las vamos a ir resolviendo no solo en forma empírica, sino que de acuerdo a la capacidad del lugar en el que nos encontremos. Sin embargo, en la medida en que vayamos conociendo las cosas, van surgiendo las inquietudes. Por ejemplo, en el caso de los niños actuales, como yo no sé si en el vientre o no de la madre, pero pareciera que ya vienen con su teléfono en la mano, los pequeños, ¿verdad? Entonces, desde muy pequeñitos, los actuales niñitos ya empiezan a hacer uso de la tecnología a través del teléfono, ¿verdad? ¿Qué implica eso? Que para un niño actual, cuando tenga 8 años, para él es lo más normal contar con un teléfono, ¿verdad? O con una, eh, tal vez laptop no, pero sí con una tablet, con algún mecanismo, digamos, tecnológico que le permita jugar, por ejemplo. Entonces, esa es la diferencia. Y en ese sentido, no deja de tener razón John Locke, porque el pensamiento al nacer está liberado para captar, para asimilar. Yo hace una hora más o menos me enviaron un mensajito que me llamó la atención y sí vi el TikTok, eh,
pero me pareció de lo más hermoso del mundo ver a una niña aproximadamente de, creo que si tiene 4 años es mucho, pero de repente ustedes accesan a ese TikTok y se van a dar cuenta que tierno, porque se enfrenta ella frente a dos músicos que tienen un violín cada uno y le preguntan qué melodía desea compartir en inglés. Dice ella, a mi manera, en inglés. Y se pone ella frente a un piano. Y cuando le corresponde la intervención del piano, después de la introducción de los violines, es un espectáculo ver a esa bebé, a esa niña, haciendo uso del piano, ¿no? Si ustedes comparan a esa niña con otra niña de 4 años que nunca ha visto un piano, es obvio que no tiene idea para qué sirve ese piano, ¿verdad? Así es que lo importante es que este tipo de teorías nos orientan y nos dan elementos comparativos para aplicarlos a casos concretos, ¿no? Siguiendo con el mismo recorrido, nos encontramos con el idealismo trascendental. Esto se le acuña o se le aplica como la forma más elaborada del idealismo a través de Emmanuel Kant. Emmanuel Kant fue un filósofo alemán considerado como el más influyente en el siglo XIX. ¿Verdad? Idealismo trascendental. Él pensaba que los sentidos aportan datos aislados y que en sí mismos no significan nada, decía él. Sin embargo, ciertas condiciones racionales previas e inherentes a todos los seres humanos permiten dar sentido a dichos datos. A estos elementos él le llamó conocimientos puros, porque no tienen un referente en la realidad, dice él. Él asocia las diferentes versiones y concluye que a eso se le denomina conocimiento puro. Emmanuel Kant, muy famoso. Asimismo, hemos escuchado esto, ya sea como filosofía o como ideología, el término idealismo, ¿verdad? ¿Alguien me podría decir qué entendemos por idealismo así en forma muy simple? ¿Podría ser dar a conocer la realidad, licenciado? La realidad, pero ¿bajo qué forma? ¿La realidad que pensamos o la realidad que miramos? La que pensamos. La que pensamos, ¿verdad? Sí, inicialmente va orientado hacia eso. El idealismo, según digamos, esta versión, en términos muy sencillos, nos dice lo que el idealismo plantea para conocer la realidad es más importante y activo el papel del cerebro humano que lo que la materia sea en sí misma. O sea, lo que pensamos, lo que añoramos. Hay una radio actual en Guatemala que se denomina Radio Punto. Radio Punto tiene un programa de lunes a viernes de 10 a 12 que se llama Consentido Humano. Y el eslogan de ellos es, lo que pensamos o lo que sentimos, lo podemos realizar, dicen ellos, ¿no? Ese es un enfoque idealista. Por ejemplo, dice, es común escuchar que no importa tan negativas sean las circunstancias, cada persona puede superar con dedicación y voluntad
esa condición, ¿verdad? A eso se refiere cuando uno dice, o le dicen a uno, está soñando, vos, le dicen, sos idealista, ¿verdad? Sin embargo, no puede uno, digamos, desconocer que depende de uno. Hay cosas que si uno las define, y se somete a un proceso concienzudo, disciplinado y definido y planificado, y se puede lograr. Por ejemplo, digamos un joven que tenga un salario relativamente aceptable o con algún monto, digamos, significativo, puede decir, bueno, yo puedo dedicar tanta cantidad a ahorrarla mensualmente y en tanto tiempo puedo, por lo menos, enganchar un vehículo y después lo sigo pagando. Tal vez para algunos compañeros podría ser que sea un idealista y que no lo va a lograr, pero si lo hace disciplinadamente, por supuesto que lo puede lograr, ¿verdad? Ese es como un proyecto elemental o una cosa concreta, pero asimismo puede ir pensando en otras cosas, ¿no? Hay quienes, por ejemplo, desde muy jóvenes dicen, bueno, yo voy a enganchar un apartamento o una casa. Y si son jóvenes, obviamente pueden tener una proyección de 20, 25 años para hacer efectivo ese proyecto. Y así como se paga una renta, perfectamente se puede pagar una letra, ¿verdad? Entonces, de manera que no puede uno creer que por el hecho que le dan idealista, no puede llegar a obtener resultados concretos, ¿no? Por eso manifiesta acá el texto que se presume que las cosas que se declaran reales serán fundamentalmente, dice, las que se admitirán como conocibles y en particular conocibles con plena seguridad. Lo que quiere decir este filósofo, Ferrater, es que si para nosotros algo se puede convertir en real y nos dedicamos a lograr dicho propósito, lo logramos. En este momento ustedes están a un paso de cerrar Pensum. Es un proyecto de vida interesante. Se dedican a estudiar, a prepararse y lo van a lograr. La fase siguiente ya será avanzar en la tesis y a la vez prepararse para los exámenes técnico-profesional, que son otras fases, pero que si lo definen y son disciplinadas o disciplinados, simplemente lo logran, ¿verdad? ¿Verdad? Y ya en su momento, pues ya van a poder participar en eventos en donde, como abogados o notarios, podemos participar, sujetos obviamente a procedimientos. O si no, se dedican a crear su propia oficina, su propio staff, su propio proyecto, o si no, a una empresa en donde ustedes sean los gerentes o los propietarios, pero ya con conocimientos, porque no necesariamente uno va a desarrollarse en lo que se ha preparado, pero sí es importante que la preparación que uno tenga haga uso de ella en el desarrollo de sus actividades, ¿verdad? No a todos les va a gustar, por ejemplo, el notariado, pero a algunos les va a gustar, por ejemplo, penal, civil, ¿verdad? Ambiental, laboral. Hay a quienes les fascina el derecho laboral, ¿no? Y ahí están atendiendo las diferentes audiencias y al final, regularmente, aplicando el principio prooperario o el principio realista del derecho, y regularmente se favorece al trabajador, ¿verdad? Ante tanto despido que se da injustificadamente, ¿verdad? Pero ya será cada quien el uso que haga de su esfuerzo académico, ¿verdad?
Y por último, no menos importante, es necesario que se deje constancia o se aborde, aunque sea en forma breve, lo relacionado con el materialismo dialéctico. Este es otra clase de filosofía, la cual, en forma resumida, se puede analizar desde dos perspectivas. Una bajo el punto de vista ontológico y otra bajo el punto de vista epistemológico. Desde la ontología plantea que la materia existe antes y con independencia de la conciencia. O sea, lo material existe, nos guste o no. Vemos una roca, esa roca existe. Vemos una carretera, esa carretera existe. O sea, vemos un árbol, ese árbol existe. Querramos o no querramos. Mientras que, si lo vemos bajo el punto de vista epistemológico, esgrime que el conocimiento es el reflejo de la realidad objetiva en la conciencia humana. Son dos puntos de vista. Los máximos exponentes en estos temas históricos han sido Karl Marx y Federico Engels. Por cierto, estos personajes, si de algo se pudieron, digamos, enorgullecer, fue del nivel de amistad que tenían, ¿verdad? Y es un fenómeno muy curioso, fíjense, porque Karl Marx fue un científico que analizó a fondo el socialismo y él creyó que se podía llegar a la etapa del comunismo, ¿verdad? Fue un científico social. Federico Engels también fue un filósofo cuyo enfoque coincidía con el pensamiento de Karl Marx. Sin embargo, Federico Engels era un empresario, era un hombre acaudalado, ¿verdad? Mientras que Marx era un hombre académico que pasó las penalidades que más se le puede ocurrir a uno porque se vivían cambiando de lugar, aunque su origen era prusiano, vivió mucho tiempo en Inglaterra, pero quien lo subsidió mientras él desarrollaba sus teorías fue su amigo Federico Engels. Si ustedes leen El Capital, o tal vez El Capital es muy extenso, es demasiado, ese es el que leyó los tomos del Capital es impresionante. Pero leer, por ejemplo, El Prusiano Rojo, les da una visión de la capacidad que tuvo Karl Marx, ¿verdad? Muchas cosas que él planteaba dieron el origen a muchos temas, ¿verdad? Revolucionarios. Sin embargo, al final no se lograron determinados propósitos porque la mentalidad de ellos era que llegara a una sociedad sin clases. Él utilizó el método dialéctico, el mismo método utilizado por Platón, ¿verdad? Entonces Platón en alguna medida, incidió, ¿verdad? En el tema, pero el objetivo final era el comunismo, llegar a una sociedad sin clases. Sin embargo, en la práctica es importante que no nos perdamos porque el socialismo es una fase previa al comunismo, ¿verdad? Y en algunos países derivados de revoluciones, sí se llegó a regímenes socialistas, como por ejemplo
el que todavía existe es Cuba. No comunista, pero sí es un régimen socialista. Otro régimen que traía esa tendencia y que en este momento está en una fase muy compleja es Venezuela. Ellos le llamaron el socialismo del siglo XXI, ¿verdad? Mientras que Cuba mantiene su esquema. Sin embargo, sin que uno, digamos, pretenda despotricar contra ciertas corrientes, una cosa es lo teórico y otra cosa es lo práctico. Incluso tomando en cuenta que el máximo exponente en dichas teorías, en su momento tratándolas de aplicar, fue Rusia, ¿verdad? Rusia que ha sido tan enorme, digamos, históricamente, siempre la actual Rusia es un país gigante, pero la Rusia, digamos, que involucraba todo el este de Europa, llegó un momento a ser enorme, ¿verdad? Y lo que pretendían, obviamente, es arribar al comunismo y, de hecho, incluso exportar revoluciones. De esa cuenta, Rusia ha subsidiado por mucho tiempo a Cuba en muchos temas y en algún momento con Venezuela o un poco con Nicaragua, ¿verdad? Y con otros países, ¿verdad? Actualmente, los países que todavía manejan en alguna medida ciertos conceptos en ese sentido es Rusia, Corea del Norte fundamentalmente, ¿verdad? Ustedes saben que Corea está dividida entre Corea del Norte y Corea del Sur. Corea del Norte es con tendencia comunista, un país centralizado, centralista, mientras que Corea del Sur es pro-occidente, es un país desarrollado. Dividen la isla, pero son países totalmente distintos. Sin embargo, cada uno de ellos tiene su fortaleza, porque en el caso de Corea del Norte eh, resulta ser peligrosísimo para el mundo por el tema del abordaje de la energía atómica, ¿verdad? Pero a lo que me quiero referir concretamente es que en el concepto o bajo el concepto de Karl Marx y Engels, eh, Rusia fue uno de los que trató de hacer efectiva esas teorías. De hecho, la gran Unión Soviética, o sea, los países socialistas, eh, en- por muchas décadas, trataron de darle vigencia a dichas teorías, ¿verdad? Sin embargo, con el tiempo se fueron desplomando poco a poco ese tipo de teorías. De hecho, ustedes se recuerdan al presidente ruso que creó la perestroika. ¿Alguien se recuerda de algo? ¿Ha leído algo al respecto? Vladimir Gorbachov, disculpe. Ujú. ¿Qué creen ustedes que significa o que pretendía la perestroika a través de Gorbachov? Estamos hablando del materialismo dialéctico y asociando un poco lo que pretendía Karl Marx y Federico Engels, que por supuesto crearon muchas teorías científicas y se habló mucho de la explotación del hombre por el hombre, se habló en economía. Ustedes se recuerdan cuando uno ve la clase de economía, surgen aspectos como la escasez, aspectos como la plusvalía, la necesidad, y de tal manera que economía es bien interesante, ¿verdad? Y que tiene mucha relación con estos personajes, ¿verdad?
pero con el objeto de tener solo por lo menos una aproximación a los personajes, efectivamente, cuando hablamos o cuando escuchen ustedes, por ejemplo, conceptos de perestroika, se refiere a la reforma política que implementó Gorbachov. Siendo presidente de Rusia, empezaron a deslindarse y a liberarse de las repúblicas soviéticas. Y de esa cuenta, tanto a través de la perestroika y el glasnost, que fue otro concepto que acuñó Gorbachev, que fue la reforma económica, ¿verdad?, de Rusia. Y de esa cuenta, actualmente, el actual presidente, que es dictador, Putin, evidentemente él obtuvo el beneficio de tanto de Gorbachev como de Boris Yeltsin, que era el presidente que superó, digamos, asumió posterior a Gorbachev, ¿verdad? Y después de estos personajes surge la figura de Putin, que tiene ya como 20 años en el ejercicio del poder, ¿verdad? Pero ya Rusia solo como tal, como país, aunque él actualmente quisiera volver a ese crecimiento, de hecho de ahí surge, digamos, lo que él le llamó operación especial, pero que es una guerra pues en contra de Ucrania, porque él lo que ha querido es generar el imperio nuevamente, ¿verdad? No le basta solo contar con Rusia, quiere más, ¿verdad? Pero lo importante es, digamos, tomar en cuenta que la pretensión del materialismo dialéctico era sumar las fases de tal manera que del socialismo se llegara al comunismo, que no es más que una sociedad sin clases, en donde todo el mundo se supone que es igual. Situación que en la práctica no fue así. De hecho, prácticamente la historia demostró que el comunismo no tiene, digamos, los resultados de lo que pretendían los literatos o los que se creían en ese tipo de ideología o de procesos. Incluso el mismo socialismo ha sido cuestionado. Aunque ustedes me dirán, bueno, pero también el capitalismo. El capitalismo también ha sido cuestionado, efectivamente. Sin embargo, el capitalismo sigue vigente con sus diferentes matices, mientras que el comunismo definitivamente son corrientes que está demostrado que no logran el objetivo, aunque aparentemente sea sano, ¿verdad? Así es que básicamente nos quedamos con algunas ideas sueltas en ese sentido. El propósito es, digamos, incentivarlos a que tengan los elementos básicos y oportunamente, pues, si desean, digamos, ampliar la información al respecto, pues el tema ahí está aperturado. Lo importante es, digamos, tener esa pasión, esa decisión de profundizar en los temas. Ortega y Gasset, un gran filósofo español, un gran docente, un ejemplo del liberalismo, del liberalista, decía él que no es suficiente la cátedra dejando conceptos o definiciones. Es necesario, decía él, que el estudiante profundice, cuestione y trate de ir más allá del mensaje o lo que se queda en el aula. Y si ustedes estudian, aunque sea en breve, a José Ortega y Gasset, es un literato que, que impresiona el uso del lenguaje y la capacidad que tuvo de dejar una serie de preceptos que no solo siguen vigentes, sino que
actualísimo, ¿verdad? Al extremo que Vargas Llosa, también un gran literato peruano, premio Nobel de Literatura, era un ferviente admirador de Ortega y Gasset. Y leer a Vargas Llosa también es una exquisitez, ¿verdad? Por cierto, les sugiero que cuando tengan algún espacio, lean La historia del chivo, así se llama, de Vargas Llosa, ¿verdad? Es un texto, es una obra no solo, digamos, interesante, sino que deja un conocimiento increíble, pero la pluma de Vargas Llosa era brillante, ¿verdad? Y de hecho, la obra que escribió en función de Guatemala, que se denomina Tiempos Recios, que relata, digamos, la caída de Arbenz. Cuando uno lee Tiempos Recios y lee la historia del Chivo, tiene en algún momento tiene algunos elementos que se fusionan entre la historia de República Dominicana y la historia nuestra, porque vincula, digamos, incluso no solo el quehacer de Jacobo Arbenz Guzmán, sino que también vincula parte del ejercicio de Castillo Armas, que fue el que derrocó a Jacobo Arbenz, pero se asocia con el dictador Trujillo de República Dominicana. Pero ambos textos son para agotar varias tazas de café, hoy totalmente invitados a leerlos. ¿Alguna pregunta, estimadas amigas y amigos? No, licenciado, gracias. Muchas gracias. Bien, entonces la segunda área o la segunda fase de la clase de hoy, vamos a iniciar algunos aspectos ya relacionados directamente con el derecho, porque obviamente es el fondo, digamos, de la clase, ¿verdad? Como rama de la filosofía del derecho, como rama de la filosofía, la aplicación del derecho, y en el desarrollo del curso vamos a tratar de ir profundizando en algunos aspectos del derecho, porque en la medida en que nosotros logremos asimilar al máximo cómo nace, cómo surge, cómo se hace, cómo se interpreta, cómo se aplica el derecho, pues en esa medida no solo nos va a motivar a profundizar en el tema, sino que a sentirle el sabor, digamos, a la carrera y a la normativa, porque si uno se queda solo con decir, por ejemplo, bueno, Guatemala tiene muchas leyes, sí, aproximadamente tiene entre 13,000 y 14,000 leyes vigentes. Se le termina la vida a uno y jamás lees todas las leyes, pero el derecho es lo importante, tratar de entenderlo independientemente que no conozcamos a fondo todas las leyes que existen, porque sería imposible. Digamos, si alguien dice que las ha leído, las interpreta, las conoce, pues lo más seguro es que nos está mintiendo, ¿verdad? Pero sí es importante entenderlo como concepto, como definición y como aplicación. Así es que vamos a empezar abordando el tema con una breve historia, ¿verdad? No pretendo, digamos, hacer ningún cuestionamiento, pero ¿alguien ha leído la novela de Daniel Defoe? Esta novela trata de la vida y aventuras de Robinson Crusoe. ¿En algún momento lo han escuchado?
en alguna conferencia o alguien hizo algún comentario? Yo no, licenciado. No, ¿verdad? No, licenciado. No Sí, sí es un tema, digamos, aunque es una novela, digamos, sudamericana, eh, resulta una novela clásica. Pero lo interesante es la enseñanza que nos deja dicha novela, ¿verdad? ¿En qué consiste, digamos, a grandes rasgos la novela? Sucede que el protagonista de esta novela se denomina Robinson. Sucede que el desarrollo se da en una isla sudamericana. Hay un naufragio y se queda, digamos, en las orillas o en la isla, se queda Robinson. Así se le denomina al personaje. Solo. Imagínense uno en una isla solo. Por cierto, si hay una película hay un personaje, esa sí me imagino que la han visto. Tom Hanks, ¿Cuál? de la ¿Qué? película de Tom Hanks, la de Forrest Gump. Sí, el protagonista es Tom Hanks, es cierto. ¿Alguien vio esa película? Sí, licenciado. ¿Verdad que es una película buenísima, no? Triste en su desenlace, pero deja unas lecciones impresionantes, ¿verdad? Que él, para no volverse loco, crea un personaje y resulta hablando con un coco, ¿verdad? Es interesante. Algo así se da en este caso. Sucede que, producto de un naufragio, se queda este personaje en la isla, solo, y sobrevive, ¿verdad? Pero dentro de esa experiencia, estando solitario en la isla, después de 25 años, imagínense cómo tenía la barba ese famoso Robinson, después de 25 años de estar solo sobreviviendo ahí y hablando con los peces y las aves y con los árboles, sucede que ingresaron a la isla una horda de caníbales. Era un grupo de gente que comía gente, de caníbales, y llevaban a 2 prisioneros. El objetivo de los caníbales era obviamente freír o hacer un camping ahí, ¿no? Comerse a los prisioneros, ¿verdad? Y Robinson los detecta y logra arrebatarles a un prisionero. Se los quita, los caníbales lo persiguen y él con su escopeta derriba a un caníbal y mata a otro, pero rescatando a una de las personas que esos caníbales se iban a comer. Entonces, el joven salvaje, en agradecimiento a Robinson, agacha la cabeza, le rinde pleitesía y se ofrece a ser con él esclavo perpetuo. Y le dice el personaje, el que salvó, que después le denominó Viernes como nombre, ¿verdad? Estoy a las órdenes para lo que usted diga, para lo que usted ordene.
porque usted me salvó la vida. Entonces, él no tenía nada más ahí. Entonces, se puso a las órdenes de Robinson sin tener derecho a nada, más que a captar y a obedecer lo que Robinson ordenara, ¿verdad? Eso es por una parte. Con el tiempo, derivado de una tripulación amotinada, esta era otra tripulación, arrojaron al capitán del barco a la orilla. Es decir, por una parte estaba ya el Robinson con Viernes, que era el que había salvado y que estaba bajo sus órdenes. y posteriormente aparece un capitán de un barco que se amotinó la tripulación y lo expulsó del barco, siendo el capitán del barco. Pero se encuentra ante Robinson y ante el esclavo en una isla solitaria. Y ante esa situación, ¿qué les quedaba a ellos? Ser solidarios y apoyarse para subsistir, ¿verdad? Entonces, Robinson promete apoyarlo, pero bajo dos condiciones. Le dice Robinson: yo te apoyo y te respeto como capitán que eres, pero mientras estés en la isla, vas a obedecerme. Aquí yo soy el chief. Aquí yo soy Donald Trump. Aquí yo soy Putin. No soy Maduro, ¿verdad? Entonces, o si queremos algo más cercano, aquí soy Bukele. ¿Y qué? ¿Ah? Entonces, le dijo, sí, de acuerdo. Pero hay una segunda condición, que si logramos recuperar la tripulación, o sea, el barco que te expulsó, y logramos reducirlo y traerlo a la isla, me llevas a Inglaterra en tu barco y no me cobras el pasaje, porque no tengo pisto. Dijo, ahí no estaba el Banco de Guatemala ni el Banco de Estados Unidos para crear los dólares, ni la Comisión Europea, ¿verdad? Para crear euros. Entonces le dijo, bajo estas dos condiciones, le dijo, te apoyo. Y el capitán le dijo, de acuerdo, de acuerdo. Obedezco tus órdenes durante estemos acá. Y cuando recuperemos el barco, retornamos a Inglaterra, que es mi país, y de acuerdo, no te cobro el pasaje. Conclusión. Les hago la pregunta. Aquí estamos hablando de prolegómenos o el principio de ir abordando el concepto de derecho. Pero el primer caso entre Robinson y Viernes se generó una relación. ¿Qué tipo de relación se desprende de esa fusión? ¿Cómo se denomina esa relación? Aparte de la esclavitud, Sí, el Viernes era esclavo, ¿verdad? De Robinson. Él le obedecía a todo. Él no tenía derecho a presentar un recurso de revocatoria o de aclaración o de apelación, menos de amparo. Y ahí no existía la Comisión contra la Tortura para decir que iban a pedir una exhibición personal. Nada de eso. Absolutamente nada. Ahí la Constitución era Robinson. ¿Qué relación hay ahí? la autoridad que él creó y las reglas que impuso. Sí,
sí, sí había autoridad en ese sentido, sí. Pero ante el tiempo, Perdón, licenciado, sería un estilo como monarquía, porque él era el superior de entre todos, porque mientras estuvieran en la isla, tenían que hacerle caso a Robinson. Ya si recuperaban el barco, era que pues iba a ya no estar bajo el mando de Robinson los demás, sino que ya iban a estar bajo el mando del capitán. Entonces, era como una monarquía de que tenían que acatar las órdenes y las reglas que Robinson habían puesto dentro de la sociedad que era la isla. sí, efectivamente, ahí quien mandaba era Robinson y ellos tenían que obedecer dentro de ese ámbito. Pues jóvenes, la enseñanza que nos deja esto pareciera una historia, digamos, con poco sentido o sin apego al derecho, pero no, es justamente lo contrario. Específicamente lo que se genera aquí es una relación de poder. Eso es el poder, el definir, el mandar, tomar decisiones y hacer que se hagan las cosas, ¿verdad? Poder aquí rayando obviamente en lo salvaje, pero aquí la relación que se daba entre Robinson y Viernes era relación de poder, ¿verdad? Diferente poder es el que le aplicó Cantinflas a un periodista en un cuarto. Estaba un grupo de personas y había un periodista y cerraron la puerta de salida y dependía de que Cantinflas habilitara el cuarto. Y le dice el periodista a Cantinflas, usted sabe que es el cuarto poder, le dijo. Y le dice Cantinflas, pues no sé, pero usted sabe qué es no poder salir del cuarto. Solo invirtió el tema. Regresando, relación de poder. Mientras que la relación entre Robinson y el capitán, hay diferencia. ¿Por qué hay diferencia? ¿Qué nos dice la historia entre la relación entre Robinson y Viernes y la relación entre Robinson y el capitán? Que ahí ya era una relación como de ganar-ganar. Él le iba a permitir supuestamente recuperar el barco, pero a cambio le tenía que llevar a Inglaterra sin cobrarle absolutamente nada. Entonces, él iba a recuperar su poder como capitán, ¿verdad? Sí, efectivamente. Mire, aquí lo Sí, sí. importante es que se da una especie de relación contractual. Cuando uno define brevemente qué es un contrato, no es más que es un negocio jurídico, una relación entre pares o entre dos o más personas, en donde cada uno fija sus condiciones y al final las acepta. Aquí habían dos condiciones contractuales. Una que era la A, someterse al poder de Robinson, de parte del capitán. Y la cláusula segunda, por hacer una símil con un contrato, era de que al recuperar el barco, tal como dice la compañera, se comprometía él zarpar rumbo a Inglaterra sin cobrarle el pasaje. Entonces había una especie de contrato. En consecuencia, la relación que se da entre Robinson y el capitán, a esto le denominamos relación de derecho. Esa es la diferencia. El primero es una relación de poder y el segundo es una relación de derecho, porque ya habían, digamos, algunas responsabilidades recíprocas.
Entonces, lo interesante aquí es diferenciar relación de poder y relación de derecho. Porque cuando ustedes ya llegan a un acuerdo, aunque sea verbal, son condiciones. Y ahí empieza a funcionar el derecho. Por eso es que da tanta tristeza y a veces nostalgia cuando el mismo derecho internacional ha avanzado tanto y en algún momento uno siente que se retrocede. Entonces, esa es parte de la historia de lo que está pasando, pero lo interesante y lo que no permite, digamos, desmotivarse es conocerlo y saber, digamos, cómo surge y cómo se aplica. En este caso, lo interesante de la historia es de esta novela clásica que se llama Vida y Aventura de Robinson Crusoe, es que desprendemos de ambas historias una relación de poder y una relación de derecho. Tal vez ustedes dirán que es un enfoque infantil o elemental, pero por elemental que sea, lo importante es que es didáctico y nos permite diferenciar una cosa de la otra, ¿verdad? Y para ir avanzando siempre en el marco del poder, el impulso del poder. En sentido sociológico, el poder es la capacidad de un individuo o grupo de llevar a la práctica la voluntad, incluso a pesar de la resistencia de otros individuos o grupos. Eso es el impulso del poder. Llevar a la práctica la voluntad, incluso en contra de, ¿verdad? Y en ese sentido, el sociólogo norteamericano Lester Ward le llama a esto el derecho de la fuerza, que en este momento, el mejor ejemplo es lo que estamos viendo en Estados Unidos. Estados Unidos primero amenaza y después logra un propósito. Derecho de la fuerza, dicho por un norteamericano, ¿verdad? Solo que él no pensó que lo iba a aplicar el actual, pero es un ejemplo de lo que está pasando. En condiciones normales, las fuerzas psicológicas y sociales, decía, hacen que los más débiles se sometan a los más fuertes. ¿Será esto ironía o casualidad? ¿Qué dicen ustedes? En condiciones normales, las fuerzas psicológicas y sociales, decía, hacen que los más débiles se sometan a los más fuertes. Dicho por Lester Ward, derecho de la fuerza. Cualquier coincidencia, pura casualidad, ¿verdad? Imagínense que nosotros, que tenemos afortunadamente una constitución vigente, no lo desarrollado que quisiéramos, pero tenemos constitución, ¿verdad? Que no existiera. Sería tremendo, ¿verdad? De hecho, han habido periodos en el país que los regímenes han sido muy fuertes, mientras que cuando hay una constitución, obviamente es la máxima norma, ¿verdad? Y las demás leyes se desprenden de ella y tienen que acatarse, ¿verdad? Eso es lo importante del derecho, ¿verdad? Y para eso, la división de poderes. ¿Por qué? Porque eso equilibra, genera equilibrio, el equilibrio del poder, ¿verdad? Ojalá que podamos ver esta semana un buen ejemplo de la aplicación del derecho y del equilibrio de poderes. Nosotros como gremio tenemos la oportunidad de elegir a un representante
de la asamblea, del colegio de abogados, ¿verdad? Ojalá tengamos la sapiencia de elegir al más idóneo, ¿verdad? Para que nos represente en la Corte de Constitucionalidad, ¿verdad? Es un buen ejercicio en la aplicación del derecho a elegir, ¿verdad? Ojalá tengamos la sapiencia, aunque se dio el fenómeno que hablamos en algún momento de la limitante de no permitirle a los colegiados afines que emitieran el voto. Es un tema bien interesante porque después de 40 años que elegían, hoy ya no pueden elegir, porque el amparo fue, es decir, el amparo provisional fue prácticamente admitido, consolidado, y no fue posible revertirlo, ¿verdad? Y en consecuencia, la sentencia que en su momento se dé va a ser conteste, ¿verdad? Así es que las ciencias afines no podrán votar por un candidato ante la CC en el futuro, ¿verdad? Con lo que pasó la semana anterior, ¿verdad? Será la historia la que juzgue, y eso les va a obligar a que tienen que crear su propio colegio, ¿verdad? Para crear sus propias inquietudes, que no es tan fácil, ¿verdad? Pero bien, esa es harina de otro costal. Lo importante es que es parte de la aplicación del derecho. No sé si hay alguna pregunta en este sentido. Porque también es interesante lo que nos decía el barón de Montesquieu, Montesquieu decía, es un filósofo francés, que decía, es una experiencia eterna ese, que todo hombre que tiene autoridad es capaz de abusar de ella. Son frases que quedaron en la historia y que siguen vigentes, ¿verdad? El hombre que tiene poderes es capaz de abusar de él, ¿verdad? Otros dicen, si no se abusa del poder, ¿para qué es el poder? ¿Verdad? En el sentido mal aplicado, ¿verdad? Para eso es importante los pesos y los contrapesos. Que cada órgano tenga lo suyo, pero que evite a la vez que el otro órgano pretenda excederse, ¿verdad? De su función. Bien. Hay un par de conceptos que quiero compartir siempre en el marco del poder, y que es la anarquía, ¿verdad? Para no desubicarnos del impulso del poder y del poder como un inicio para entrar a abordar el concepto de derecho. Yo les compartí un enfoque, digamos, de definición sobre la anarquía. Me gustaría escuchar sus comentarios sobre qué entendemos por anarquía. ¿Quién nos puede ilustrar sobre la anarquía? Buenas noches, licenciado. A mi punto de vista, yo considero que la anarquía es alguien que siempre va a permanecer en el poder. Por ejemplo, cuando hablamos de los reyes. Vamos a detenernos ahí. Se dice que cuando alguien se mantiene en el poder, ejemplo, Sí, y ese poder reyes. pasa solo cuando son familia.
familias. Lick es cuando no se acepta la distribución de poderes en un estado a través de, por ejemplo, el Congreso o la Corte, que no practica la abolición de esas instituciones con tal de ellos generar el poder individualmente. Fíjese que la verdad que sí tengo que cobrar, a toda la gente le cobro, a ninguna le dejo de cobrar porque sí le queda lejos a donde estoy viendo, la verdad. Entonces sí se los podría llevar con lo que verifiqué. Para llevárselos únicamente le ofrecería ahorita. Daniel, tu micrófono. No me comprometo, ya que ya más tarde ya se hace de noche y es peligroso. Entonces yo ahorita sí con mucho gusto se los podría llevar. Daniel, tu micrófono. Mañana. Mire, tiene alguna relación con lo que se está diciendo, pero sí es importante que lo discutamos, obviamente, pero no confundamos. Cuando hablamos, por ejemplo, de monarquía o de una familia que mantenga el poder, o hablamos de que no se acepta la división de poderes, sí estamos hablando de algunos aspectos que tienen que ver con el poder, obviamente, y con lo que no es derecho, ¿verdad? Pero en forma más específica, cuando hablamos de anarquía, significa una situación en la que se da que todos los miembros de la comunidad, se les da a todos los miembros un poder ilimitado. Donde impera la anarquía, no hay reglas colectivas, que todo individuo esté obligado a reconocer y a obedecer. La anarquía no es más que la inexistencia de reglas, en donde todo el mundo pretenda mandar. Lo podemos ver en la forma más elemental, en una familia. Si el padre de familia no genera directrices claras o la madre le contradice, lo más seguro es que los hijos a ambos no les van a creer y van a crear un ambiente anárquico porque nadie manda. Si esto lo trasladamos en el mismo caso concreto, si el papá es abusivo o es dictatorial, ya aplicamos no anarquía, porque van a haber reglas, pero tampoco son las más sanas. Si la madre se impone, pues vamos a caer en un matriarcado, ¿verdad? Pero en concreto, la anarquía es la inexistencia de reglas en donde todo el mundo quiere mandar, digamos. Por ejemplo, usted está en una reunión y todo el mundo pretende hacer uso de la palabra a la vez, ¿qué pasaría ahí? Que no se entiende, ¿verdad? Si, por ejemplo, hay una comunidad o digamos una colonia, que solo tiene un acceso, pero hay personas que llegan y colocan túmulos, piedras, palos y una serie de cosas, y la gente ya no puede ingresar, y no hay quien ponga orden, quien ponga reglas y quien facilite una vida civilizada, se vuelve anárquico, ¿verdad? Entonces la anarquía es la ausencia de reglas, la ausencia del derecho, porque todo el mundo quiere hacer lo que le conviene o le interesa. Por eso cuando decimos este gobierno o X gobierno es anárquico, porque nadie manda, ¿verdad? Todo el mundo quiere mandar. Entonces eso se llama anarquía. Y lo que la compañera manifestó al principio
o el compañero, perdón, que habló de monarquía o de una familia que controle, a ese concepto le vamos a denominar despotismo. Despotismo. Diferenciemos qué es anarquía y qué es despotismo. El despotismo es una forma de gobierno en la que un hombre goza de un poder ilimitado sobre los súbditos a los que rige o los que dependen de él. Esa es la diferencia. Que en la anarquía todo el mundo quiere mandar y al final nadie manda. Por eso se dice que las cosas a veces del Estado no son de nadie, ¿verdad? Porque todo el mundo quiere hacer lo que se le ocurre. Mientras que el despotismo es el poder ilimitado que se le da a una persona o a un grupo y todos los demás obedecen. Y esto se puede ver, digamos, en algún momento en temas, enfoques monárquicos, ¿verdad? Porque es cierto, hay orden, pero hay miedo, hay temor, ¿verdad? Ahí ni siquiera se puede hablar de democracia, porque no existe, ¿verdad? Entonces, lo importante es que asociemos el poder, asociemos la anarquía y asociemos el despotismo. Anarquía es un relajo, anarquía es ausencia de reglas, mientras que el despotismo es el poder ilimitado hacia una persona, ¿verdad? Entonces dirán ustedes, bueno, ambas definiciones o ambos conceptos, ¿a qué nos llevan? ¿Saben qué pregunta podemos hacernos acá? Y lo vamos a dejar ahí porque yo sé que tienen otra clase y todo es importante, ¿verdad? Pero quedémonos con el concepto de anarquía, ausencia de reglas. Y despotismo, cuando el hombre o una determinada persona goza de un poder ilimitado. Hay muchos libros que hablan sobre el despotismo, ¿verdad? Incluso hay un libro se me escapa ahorita el autor, García Laguardia, escribió es un pequeño libro, es un ensayo sobre el despotismo ilustrado. Vean, si pueden adquirirlo, léanlo, es interesantísimo. García Laguardia fue uno de los profesores, uno de los académicos guatemaltecos que vivió mucho tiempo en Costa Rica, pero que fue también magistrado de la Corte en su momento, de la Corte de Constitucionalidad. Nos dejó muchos ensayos de primer orden. Era un ilustre guatemalteco que nos dejó mucho. Escribió un ensayo que se denomina El despotismo ilustrado. No es muy grande, es un ensayo que lo lee uno en un fin de semana y es muy agradable. La pluma de él era agradable y el mensaje, no se diga, ¿verdad? Así es que nos va a servir mucho porque nos hace entender los gobiernos despóticos que hemos tenido y la forma que han gobernado. Pero en esencia, hablar de anarquía y hablar de despotismo nos introduce al rol que juega el derecho entre ambas definiciones. El derecho viene a ponerle orden. El derecho viene a decirle a la anarquía, señora, está obsoleta, usted no tiene cabida acá. Y usted, señor despótico, tampoco. Aquí el que manda soy yo, y es el derecho. El derecho es el equilibrio entre la anarquía y el despotismo, ¿verdad? Ya de allí se definirán o originaremos una serie de discusiones
sobre el derecho, pero el derecho viene a conciliar ese problema entre la anarquía y el despotismo, viene a poner orden y reglas que no siempre son claras, pero ahí está el derecho. Así es que nos quedamos por acá, estimadas jóvenes y jóvenes. Les deseo que tengan una excelente tarde. Una feliz tarde, licenciado. Licenciado, que pase feliz tarde. Feliz tarde. Feliz noche, Liz. Buenas noches, licenciado. Feliz noche. Feliz noche, licenciado. Feliz noche, licenciado. Buenas noches. Noche, Feliz noche, licenciado. licenciado.